Prédica número 2540, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 25 de febrero del 2015. Continuación libro de Santiago, las pruebas, los riñones. Estaba pensando en un tremendo versículo y a veces no le ponemos suficiente atención. Dice Dios a Moisés le mostró, a Moisés le mostró sus caminos y al pueblo de Israel sus obras, dice. ¿Cuál es la diferencia entre entender o conocer sus caminos a conocer sus obras? Pero luego, y no recuerdo si es en el mismo Salmo, dice, el pueblo es que divaga de corazón y no conocieron mis caminos. Divaga de corazón y no conocieron mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Vieron sus obras, pero no conocieron sus caminos. En cambio, a Moisés le fueron revelados los caminos. ¿Qué son los caminos de Dios? ¿A qué se refiere con los caminos de Dios? ¿Qué es caminos? En modo de operación. Principios sobre los cuales Dios opera. La manera como Dios obra, las razones por las cuales Dios hace lo que hace. ¿Por qué lo hace así, por qué no lo hace así? Y a Moisés Dios le mostró sus caminos. El pueblo de Israel vio por 40 años las obras de Dios, ¿verdad? Desde que la sangre del cordero de la Pascua fue aplicada en el dintel y en los postes de sus puertas hasta que entraron a la tierra de Canaán, vieron las obras de Dios, pero nunca lo conocieron. Así es que pues es importante ver las obras de Dios, por supuesto que sí. Eso empieza a afirmar las raíces de nuestra fe en el Señor, pero tarde o temprano tenemos que graduarnos de ver sus obras a conocer sus caminos. Y mucha gente nunca se gradúa, ¿verdad? De primer grado a segundo grado. Y siempre viven cuestionándose, pero ¿por qué pasó? ¿Pero por qué tuvo que ser así? ¿Pero por qué no pudo ser así? Y nunca llegan a entender los caminos de Dios. Para eso el Señor nos regaló su maravillosa palabra y nos dio al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, para que entendamos sus caminos. De paso seguimos viendo sus obras. Pero lo que nos lleva a la tierra de Canaán no es ver sus obras únicamente, es entender sus caminos. Así es que por eso es que es tan emocionante estudiar la palabra de Dios. Amén, cuando el Espíritu Santo viene y la aviva en nuestros corazones y vemos, amén, danzamos de gozo, gritamos, es emocionante, ¿sí? Qué privilegio entonces tener los tesoros del entendimiento, los tesoros de la sabiduría. Amén. Y pues hemos estado estudiando, para quienes se han unido a nosotros el día de hoy, estamos en el libro de Santiago. Y llevamos como mes y medio en los primeros 4 versículos. ¿Y adivinen qué? No vamos a pasar de los primeros 4 versículos todavía. Santiago capítulo 1 del verso 1 al 4. Santiago 1 del 1 al 4. Cuando únicamente vemos las obras de Dios, pero nunca llegamos a conocer sus caminos, nunca vamos a entender el misterio de por qué tenemos que padecer, por qué tenemos que sufrir. Ahora, el camino cristiano no es solo sufrimiento. Si creemos que es solo sufrimiento, estamos desbalanceados. No estamos viendo sus obras tampoco. No es cierto. Pero hay sufrimiento en el camino. De hecho, los caminos de Dios son una balanza. Si hay placer de un lado, va a haber dolor del otro. Si no, sus caminos no serían balanceados, no serían justos. Amén. Y una de las primeras preguntas que surgen cuando estamos pasando por algún tipo de prueba o de situación adversa es ¿por qué? De hecho, la primera pregunta es ¿por qué? La segunda es ¿hasta cuándo? Va, está bueno, pues ya entendí, Dios tiene que tener el control en algún lado de esto. Va, pero ¿hasta cuándo tengo que aguantar esto? Y nunca llegamos al conocimiento de sus caminos. Bueno, Santiago nos está ayudando a entender por qué existen las pruebas. Y créanme, esto es tan serio que hay movimientos cristianos enteros que están fundados sobre la hipótesis de que si uno ya es salvo, uno ya no tiene por qué padecer ningún tipo de dolor, ni de aflicción, ni de tribulación. Bueno, el problema es que cuando estas vienen, porque de todos modos van a llegar, la realidad va a estar por encima de las hipótesis. La gente simplemente no sabe qué hacer, ¿verdad?
Entonces, Santiago capítulo 1 del 1 al 4 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y miren cómo abre su epístola. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y sigue, pero estamos estacionados allí. Bueno, estamos estudiando este maravilloso tema de por qué Dios nos prueba, qué son las pruebas. Hay 3 palabras diferentes en el idioma hebreo que se traducen prueba o ser probados, ya se las he escrito acá. Hoy estamos viendo algunas cosas en términos generales, pero déjenme retomar el tema donde nos quedamos la semana pasada. Las jornadas de Israel de Egipto a Canaán están descritas con lujo de detalle en la palabra de Dios, no para convertirnos a nosotros en expertos en historia judía, sino porque esas experiencias existen y están escritas allí para amonestarnos o para instruirnos a nosotros. Aquello fue la sombra, tipo o figura de las experiencias espirituales por las que nosotros vamos a atravesar, porque el camino es el mismo, nada más que no había sido revelado o manifestado como lo ha sido a nosotros ahora por medio de Jesucristo. Por ejemplo, vámonos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 al 6, solo para establecerlos a todos y que todos vean estos principios acá. 1 Corintios 10 del 1 al 6. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora noten, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Si tuvieran una versión 1909, una Reina Valera 1909, allí dice: mas estas cosas sucedieron en figura. Para nosotros, para que no codiciemos y no nos portemos como ellos se portaron. Pero en fin, en el verso 11 vuelve a decir: y estas cosas les acontecieron como ejemplo o en figura, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que todo aquello es una lección práctica de desarrollo moral para nosotros. Las jornadas de Israel nos muestran el camino. Ellos fueron rescatados de ser esclavos del faraón por 400 años, empezaron su jornada en Egipto hasta llegar a los montes de Jerusalén, al monte de Sión, al monte de Moria, ¿verdad? En la tierra de Canaán. Bueno, ustedes y yo empezamos nuestra jornada habiendo sido esclavos del diablo y del mundo y de la carne. Y fuimos salvos de la misma manera como ellos fueron salvos, por la sangre del Cordero. Nada más que ellos contaban con una sombra, tipo o figura, únicamente un corderito físico. Nosotros tenemos a la persona del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Amén. Así es que nuestro punto de partida es el mismo. Y nuestra meta u objetivo es el mismo, el monte de Sión, donde está la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde están el trono de Dios y el Cordero y el río de vida y el árbol de vida. ¿Lo ven? Toda la Biblia se dedica a mostrarnos el camino. Amén. Bueno, hay otra cita paralela a esta de Corintios en el libro de Romanos. Ahorita se las encuentro. Vamos a ver. Libro de Romanos. Vamos a ver, capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4. Estos versículos son llaves que nos abren toda la escritura. Y ya entendiendo estas cosas, la Biblia deja de ser solo un libro de historia.
Para nosotros sí se convierte en un libro de principios espirituales. La gente pierde interés en el estudio de su Biblia porque no la encuentran práctica. Y ciertamente yo no puedo poner en práctica una historia. Una historia no es algo que yo pueda aplicar a mi vida. Pero ¿qué tal la verdad que está detrás de la historia? El principio espiritual que generó esa historia. Ese sigue siendo válido. ¿Sí? En el libro de Daniel le llaman el libro de la verdad. Ese es eterno. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Bueno, esas son sus llaves. Esas llaves le abren a uno toda la Escritura. Bueno, no digamos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debía haber dejado que ustedes la repitieran. Esas son escrituras que tenemos que aprendernos de memoria. Ajá, la verdad que sí. Bueno, entonces, habiendo dicho todo eso, hagamos nuestro diagramita para reflejar aquí las jornadas de Israel de Egipto a Canaán. Y en Egipto, ellos fueron salvos, por así decirlo, cuando la sangre del Cordero de la Pascua fue aplicada en el dintel y en los postes de sus casas. Luego aparece mencionada la columna de nube y fuego, ¿verdad? Que era nube de día, fuego de noche, y los guiaba de día y de noche a lo largo de todo el camino. Acabamos de leer en 1 Corintios 10 que Pablo a esto le llama bautismo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube, figura de nuestro bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Y luego pasaron por las aguas del Mar Rojo. Y Pablo a eso le llama bautismo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, figura de nuestro bautismo en agua. Esto los hizo dejar atrás Egipto para siempre y entrar a una nueva manera de caminar con Dios, con nuevas condiciones, nuevas herramientas, nuevos recursos en el desierto por 40 años. Y más o menos lo primero que encontraron ahí fue el monte de Sinaí, en donde Dios los llevó a la escuela y por un año los tuvo sentaditos aprendiendo su ley moral, su ley ceremonial, todas las ordenanzas acerca del tabernáculo, acerca del sacerdocio. Entonces, más o menos al año de haber estado ellos acampados al pie del monte y de estar recibiendo ellos toda la información teórica, entonces, después que celebraron la primera Pascua al pie del monte de Sinaí, entonces la columna de nube y fuego se levantó y empezó a marchar. Los israelitas desmontaron el tabernáculo y empezaron a marchar detrás de la columna de nube y fuego. Amén. Bueno, 40 años en el desierto. Luego, un día cruzaron el río Jordán, ya en tiempos de Josué, y al cruzar el río Jordán dejaron atrás el desierto y entraron a una nueva dimensión, una nueva manera de caminar con Dios, nuevas condiciones, nuevos recursos en Canaán. Y finalmente, años después, ya en tiempos del rey David, conquistaron, pues no, a los jebuseos los conquistaron antes, pero finalmente David, ya en tiempos de David, fue quien tomó posesión del monte Sión y del monte Moria, ¿verdad? Y ahí una generación después, en tiempos de Salomón, se edificó el templo. Esta es Sión. El lugar, dice la Biblia, que Dios escogió para poner en él su nombre. Bueno, cuando Dios le reveló el tabernáculo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, Moisés, necesitamos edificar un santuario portátil y este santuario va a tener atrio, va a tener lugar santo y va a tener lugar santísimo. En el atrio, los muebles del atrio, allí es donde se va a manejar la sangre de los sacrificios.
Aquí teníamos la sangre en el dintel y en los postes. Allí es donde va a descender el fuego de Dios para consumir las ofrendas, columna de nube y fuego, y allí es donde va a haber una fuente de bronce para que sean bautizados los sacerdotes el primer día que ejerzan su ministerio y que hayan sido investidos y puedan lavarse los pies y las manos el resto de su vida en esas aguas. Figura del bautismo en agua. ¿Es el mismo cuadro o no es el mismo cuadro? Amén. Bueno, una vez pasa uno el atrio, llega uno al lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué encontramos? El altar de oro de la oración y la luz de la palabra y el pan de la palabra. Amén. Las cosas cambian cuando pasamos del atrio al lugar santo, porque en el atrio todavía Dios está ocupado en ver que nos limpiemos y santifiquemos con los recursos que Él nos va dando. Esa es la razón por la que somos salvos, bautizados en Espíritu Santo y bautizados en agua. Amén. Así es que Dios está ocupado aquí limpiándonos y completando el fundamento espiritual que nos va a ayudar a seguir adelante en nuestra jornada espiritual. Pero tarde o temprano el atrio queda edificado en nuestra vida. Así es que podemos graduarnos del atrio al lugar santo. Aquí en el lugar santo es donde aprendemos de veras a orar. De veras a orar. Y aquí es donde se nos empieza a abrir la palabra y empezamos a ver la verdad que hay detrás de las historias, de las parábolas, de los lugares, de los personajes y de todas esas cosas. Y aquí mismo en el lugar santo encontramos una mesa donde hay frankincenso, figura de la fe que necesitamos para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Esa palabra estaba bonita. Y descubrimos entonces que la palabra de Dios no solo es luz para el camino, es pan porque nos fortalece, nos nutre. Amén. Nos sustenta. Entonces ya aquí tenemos herramientas que no teníamos acá. Lo que significa que aquí somos más responsables que acá. Pero un día atravesamos el velo que hay entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo que encontramos el arca y el propiciatorio. Al propiciatorio se le llama el estrado de los pies de Dios y se le llama el asiento de la misericordia. Ahí encontramos nosotros tipificada en esos dos últimos muebles la soberanía de Cristo. Y la manera como ellos tuvieron que conquistar la tierra de Canaán fue bastante diferente a la manera como tuvieron que moverse en el desierto. En el desierto había una columna de nube y fuego guiándolos y conduciéndolos. Todo lo que tenían que hacer era irse detrás de la columna de nube y fuego. Eso no tiene ninguna dificultad. Pero cuando entraron a la tierra de Canaán ya no oímos nada acerca de la columna de nube y fuego. Ya no oímos nada acerca del maná que descendía en el desierto todos los días. Las condiciones cambiaron. En la tierra de Canaán se recordarán cómo tenían que ser gobernados ellos. Ya las responsabilidades eran otras. Ahí tenían el Urim y el Tumim en el efod y el pectoral que llevaba el sumo sacerdote encima. Y ellos tenían que ser, los líderes de la nación de Israel tenían que ser responsables en ir con el sacerdote que tenía el Urim y el Tumim y consultarle a Dios por cada paso que querían dar y esperar a que Dios les revelara su soberanía, qué debía ser hecho y cómo debía ser hecho. ¿Ven cómo las cosas van cambiando? Amén. Si nunca llegamos al conocimiento de los caminos de Dios, nunca vamos a ver esto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se conecta eso con nuestro estudio del libro de Santiago? La semana pasada les expliqué y les probé con las escrituras que mientras los israelitas estuvieron en Egipto, Dios, ahí no, la palabra probar no aparece por ningún lado. Dios no los estaba probando en Egipto, al contrario, les evitó la prueba. ¿Se recuerdan que iban camino a territorio filisteo y Dios los hizo agarrar por otro lado? No sea que viendo la guerra se desmoronaran y se desmotivaran y desearan volver a Egipto. ¿Sí? Así es que cuando estamos en el atrio, ahí no hay pruebas, no es momento para empezar a probar el corazón de los hombres, todavía no. Al contrario, lo que el Señor está haciendo es ayudándonos a acumular todos estos recursos para que nuestro corazón pueda ir siendo limpiado, transformado, conformado a la imagen de Cristo. Amén. Aquí está Dios ocupado edificando los fundamentos en nuestra vida. ¿Lo están viendo?
Mucha gente se acostumbra tanto a las experiencias del atrio que nunca se gradúan del atrio al lugar santo. No estoy hablando historias, estoy hablando realidades. Amén. Pero las condiciones cambian en el lugar santo. Y cuando estudiamos la semana pasada este tema, les probé que Dios empezó a probarlos. Nomás cruzaron el Mar Rojo, empezaron las pruebas. Solo cruzaron el Mar Rojo y se encontraron con 3 días y 3 noches en donde no había agua, y llegaron a un lugar en donde las aguas estaban amargas, y Dios los probó y ahí les dio estatutos. Solo cruzaron el mar y Dios empezó a probarlos. Empezó a probarlos. ¿A probar qué? Ahorita vamos. Luego cruzaron el Jordán y Dios los probó en la tierra de Canaán también. Las victorias que obtuvieron fueron a medias, así es que Dios los probó, dejándoles a todos los habitantes de Canaán alrededor, para ver igualmente de probarlos de esa manera a ellos. ¿Estamos? Ahí nos quedamos la semana pasada. Les sugiero, si no estuvieron aquí, que oigan esa lección, porque es muy importante lo que estudiamos la semana pasada. Amén. Amén. Son cosas que nos abren los ojos y nos salvan la vida. Así es que probar. ¿Por qué necesitamos ser probados? Entonces, volviendo a Santiago, dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si uno no entiende por qué necesitamos ser probados, ¿qué necesita ser probado en nosotros? El gozo, les prometo que no va a estar allí cuando estemos siendo probados. Al contrario, vamos a ser como el pueblo de Israel. Su hobby favorito en el desierto fue quejarse y murmurar. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Etcétera, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos así porque nunca llegamos a entender. Pero tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué les probó el Señor? ¿Por qué necesitamos ser probados? La definición de probados, bueno, hay 3 palabras, les decía, solo a manera de repaso. Pero una significa ser probados o tentados. Pero hay otras 2 que están conectadas con la acción de fundir metales, probar metales, acrisolar metales. En otras palabras, el fuego que va a exhibir de qué metal estamos hechos después de todo. O si ya estamos hechos del metal correcto, pues cuánta escoria hay todavía ensuciando el metal que necesita irse de allí para que el metal esté completamente refinado. ¿Qué está probando el Señor? ¿Por qué necesitamos ser probados? Bueno, vayámonos a una historia todavía más antigua. Y en el libro del Génesis, no solo allí, porque es Eclesiastés el que lo dice, Eclesiastés dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo dice Salomón en Eclesiastés. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. En otras palabras, el hombre era perfecto, pero Dios no hizo robots tampoco. Y el Señor llegó hasta cierto punto con el primer hombre y la primera mujer, y luego Dios les dio instrucciones y les dio la responsabilidad. La única elección que tenían los hombres era de obedecer. ¿Ustedes saben que desobedecer no debiera ser una opción? Desobedecer no es una opción. Entonces lo único que podían hacer ellos era obedecer. Y Dios claramente los puso dentro de este lugar delimitado por su propio nombre. Y les dijo: tienen que guardar el huerto, tienen que labrar el huerto, tienen que comer liberalmente de todo árbol que está en el huerto, eso incluía el árbol de la vida, y tienen que abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, el resto es historia, ¿verdad? Porque sabemos lo que pasó. El hombre desobedeció, no hizo nada de lo que Dios le mandó. Y entonces, por no haber cumplido con las elecciones que a él le tocaba hacer, por no haber cumplido con su responsabilidad, el hombre no solo perdió algo que nunca llegó a obtener por irresponsable, lo que sí tenía terminó corrompiéndose. El hombre se expuso a la serpiente, a sus palabras, a su naturaleza. Le abrió la mente, el corazón y la voluntad a la serpiente, y la serpiente logró colarse hasta adentro. Y la serpiente lo que hizo fue arruinar y corromper lo que Dios
había hecho perfecto. Muchas de nuestras peores actitudes como humanos, un día fueron virtudes. Nada más que fueron corrompidas. Fueron tomadas cautivas por la serpiente, por su naturaleza. Entonces, por eso se habla de ser convertidos. Muchas de esas actitudes que un día fueron virtudes necesitan ser convertidas. La única manera es ponerlas bajo la soberanía de Cristo y decirle: Señor, sé tú el dueño de esto que legítimamente te pertenece, te lo entrego. Y cuando Él se convierte el dueño, Él convierte, limpia y convierte esas virtudes. Y ahora ya van a funcionar como se debe. Dios le dio tremendas virtudes al hombre. Ahora, veamos al hombre operando con esta corrupción que tiene a causa del pecado. ¿Tiene el hombre grandes capacidades y cualidades para lo malo? Tremendas. ¿De dónde esas capacidades? Bueno, un día fueron virtudes, ¿verdad? Pero están corrompidas y están operando bajo la soberanía equivocada. ¿Lo ven? Si Dios alcanza a esas personas y las convierte, esas cosas pueden empezar a operar en la dirección correcta y convertirse en tremendas virtudes. Amén. Y Dios le dio al hombre la virtud, bueno, hay dos que vamos a estar analizando hoy, porque es lo que Dios prueba. La Biblia le llama el corazón. Y en nuestra Biblia la siguiente palabra la tradujeron de diferentes maneras. La tradujeron como creo que mente, pensamientos, conciencia. También la traducen como corazón. E interesantemente estas dos casi siempre aparecen juntas. Pues no casi siempre, pero muchas veces aparecen juntas. Pero la palabra es riñones. El corazón y los riñones. Y la razón por la que Dios tiene que probarnos es porque Dios anda detrás de nuestro corazón y de nuestros riñones. Por supuesto, no del músculo, ¿verdad? Sino de aquello que representan estas cosas. Amén. Dios anda detrás del corazón y los riñones. Y la única manera como Dios puede limpiarnos estas dos facultades es poniéndonos a prueba para que podamos descubrir qué realmente hay en el corazón y en los riñones. La palabra hebrea para corazón, leb. Leb. La palabra leb. Si se van al diccionario de Strong, si se van a la Brown Driver Briggs, simplemente dice el centro de todo, ¿verdad? El corazón, eso lo traducen como mente, es una de las capacidades mentales que Dios le dio al hombre también, el centro de todo. Y la palabra riñones es, vamos a ver, cliyá. Sería más o menos así. Déjenme ver. Cliyá. Esos son los riñones. Y si se van a la definición de riñones van a encontrar más o menos el mismo concepto, el centro de todo. Pero básicamente riñones lo definen como el asiento de los deseos y de los afectos. Ahora cuando nos vamos a corazón más o menos significa lo mismo también. Así es que no estamos hablando del órgano físico, estamos hablando de lo que representan, ¿verdad? O del corazón y de los riñones espirituales. La capacidad para amar que Dios nos dio, pero cuando fue cautiva por la serpiente, bueno, algo que es una gran virtud, miren cómo está desvirtuada, ¿verdad? Si el hombre no tuviera tal capacidad para amar, no estaría actuando como actúa, abusando de una capacidad y llamándole amor a un montón de cosas que son una perversión total, pues, ¿verdad? Y los riñones. ¿De qué nos hablan los riñones en lo natural? Limpieza, son los órganos que regulan la absorción y la eliminación de líquidos en el cuerpo. Limpieza.
Hay algo allí conectado con nuestra capacidad para mantenernos limpios, ¿verdad? Además, ¿cuántos riñones tenemos? Excepto que hayamos perdido uno o lo hayamos donado, pero por regla general hay un corazón, pero hay dos riñones. Ahora, ¿por qué Dios usó los riñones como una sombra tipo o figura para representar esta capacidad humana? ¿De qué nos habla dos? Uno de un lado y otro del otro. Balance, exactamente. Limpieza, esta es la capacidad para amar. Y esto es limpieza y balance. La voluntad original de Dios, Dios le dio al hombre corazón y riñones espirituales. Hay otra palabra que se traduce corazón también, que es la raíz de esta, se llama, siempre saco el que no funciona, lo voy a desterrar de una vez. Se llama lebab. Estas dos palabras se traducen corazón. Lebab. Se traducen corazón. La doctora Hicks hace una diferenciación entre lev y lebab y ella al lev le llama el corazón obrador o trabajador. En otras palabras, el que acciona. Y a lebab le llama el corazón amador. Así les llama. Si se van a los diccionarios casi no van a encontrar distinción entre la definición de uno y del otro. Simplemente a los dos les llaman corazón, a veces les llaman mente, a veces les llaman pensamientos. De lo que estamos hablando es de las facultades más profundas, ocultas, íntimas del hombre. Por eso el asiento de los deseos, el asiento de los afectos. Si quieren, podríamos llamarle aquello que genera nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Yo en lo personal le llamaría la fábrica de motivos. Lo que últimamente nos mueve a actuar son estas dos facultades, el corazón y los riñones. Entonces, allí están nuestras motivaciones, nuestras acciones o nuestras obras por fuera se pueden ver asombrosas. Podemos pasar a la historia como los benefactores más grandes del mundo y todo el tiempo habernos dejado mover por un motivo equivocado. Llenos de odio, de celos, de envidia, buscando ver cómo aplastamos a alguien más y cómo salimos nosotros adelante, buscando hacernos un nombre para nosotros mismos. ¿Lo ven? Los motivos. Entonces, ¿qué les dijera yo? De aquí emanan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Es lo que nos mueve, los motivos. Dios, por supuesto, creó al hombre con estas capacidades, ¿verdad? Y el plan de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida. Entonces, estas capacidades se hubieran llenado de la vida que ese árbol, vida eterna, vida de resurrección, que ese árbol hubiera provisto. Ese árbol era el Señor Jesucristo presente en el jardín del Edén. Estas capacidades se hubieran llenado del Señor Jesucristo. Y por ejemplo, enfocándonos en los riñones que nos hablan de balance también porque son dos. ¿Qué tal entonces la capacidad para el balance llena de la vida del Señor Jesucristo y entonces así comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? La historia hubiera sido otra. El hombre nunca hubiera perdido el balance. ¿Lo ven? Pero ¿qué ocurrió? El hombre no comió del árbol de la vida cuando la serpiente se coló a la mente, a la voluntad y al corazón humanos, tomó posesión del corazón y de los riñones de los seres humanos. Entonces, hoy, lo que nos motiva a hacer muchas de las cosas, incluso maravillosas que hacemos, son los motivos equivocados. Yo quiero servir en la iglesia. Ajá, sí, porque quiero que todo el mundo me mire. Por ejemplo. ¿Lo ven?
O yo quiero hacer tal cosa, ajá, porque quiero hacerme un nombre, ¿verdad? Para mí mismo. Por poner ejemplos, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Amén. Así es que el diablo tomó posesión de estas facultades. La serpiente tomó posesión de estas facultades. Entonces, hoy es muy difícil para nosotros si no somos cuidadosos. Bueno, para el hombre es imposible sin el Señor Jesucristo discernir sus motivos. Y entonces, ¿qué juzgan los seres humanos allá afuera hoy en día? Las obras. ¡Hala, qué maravilla lo que hizo esa persona! Ajá, era un diablillo, pero qué maravilla lo que hizo, ¿verdad? Y nadie puede discernir el corazón y los riñones, o las motivaciones, o los deseos más profundos. ¿Lo ven? Pero Dios sí ve eso. Entonces a Dios no lo impresionamos con nuestras obras, porque Dios anda detrás del corazón y de los riñones. ¿Está claro? Amén. Ya siendo cristianos, o sea, esto está en el proceso Jesús está en el proceso de tomar posesión de estas facultades, porque primero empieza a tomar posesión de otras cosas, para finalmente tomar posesión de las áreas más profundas de nuestro ser. Así es que ya siendo cristianos, muchas veces podemos dejarnos nosotros mover por los motivos equivocados. Y al final el resultado va a ser algo a la vista de los demás fantástico, pero resulta que lo que nos movió, lo que nos motivó no fue lo correcto. Entonces a Dios no lo vamos a impresionar con nuestras grandiosas obras. Dios va a venir y va a empezar a hacer que las cosas se pongan calientes. Cuando no entendemos esto, lo primero que vamos a hacer es reaccionar como el hermanito Job reaccionó. Pero miren qué cosas más grandiosas las que yo he hecho. ¿Cómo puede ser que Dios me pague con esta moneda? Yo merezco un mejor trato porque hice 2 de estas, 3 de aquellas, 4 de las otras. Yo soy la persona más santa de la comarca. Miren cómo me comporto aquí con las viudas y con los necesitados. ¿Ese era Job o no? Ajá, pero resulta que algo necesitaba ser limpiado en su corazón y en sus riñones, especialmente los riñones. Ahora voy camino a probárselos y a enseñárselos a todo color, pues. Amén. Entonces a Job no le cuadraba. De hecho no voy a hacer Job hoy, me voy a dedicar a los riñones. La otra semana creo yo vamos a hacer Job. A Job no le cuadraba que Dios estuviera probándolo con pruebas tan calientes y candentes. Y Job con sus obras tan justas y tan santas y tan buenas y tan, ¿cómo le llama a esas personas que son muy dadivosas? Ahí tiene títulos el mundo para la gente altruista. A Job no le cuadraba que él siendo tan altruista, Dios empezara a tratarlo tan feo. Porque Dios no andaba detrás de las obras de Job. Ahora Dios no es injusto. Dios no es injusto. Amén. A Job no le duró tanto, ya lo hemos estudiado bastante, ¿verdad? De hecho me tomé como 3 años para estudiar el libro de Job con ustedes. Pero a Dios no lo impresionaban tanto las obras como los motivos. Una vez enderezó los motivos, entonces recompensó a Job por las obras. Amén. Pero andaba detrás de los motivos, los motivos, los motivos. Si no entendemos esto, miren, tienen que ser pastores para tener otra perspectiva. Pero muchas veces la queja es, pero si yo soy re bueno, ¿por qué me está pasando esto? Por esto, o sea, qué bueno que seamos tan buenos, pero obviamente Dios vio algo que no está tan bueno y anda detrás de eso. Pero si yo no puedo ver de qué se trata, ajá, por eso necesitamos que el Señor nos encienda la estufa unos grados más para acrisolar el metal y sacar todas las impurezas que hay allí. Amén. Lo que va a llegar a la nueva ciudad al final de cuentas entonces no fueron nuestras obras, sino la condición de nuestro corazón y de nuestros riñones. Entonces Dios anda detrás de eso. ¿Qué les dijo Dios una y otra vez? Se los leí la semana pasada. ¿Por qué los probó en el desierto? Para ver qué había en sus corazones. ¿Por qué los probó en Canaán? Para ver qué había en sus corazones. Amén. Para ver si de veras iban a servir a Dios y iban a ser leales y fieles o no. Amén. Y no hay como el fuego de las pruebas para descubrir si de veras tenemos ganas de seguir siéndole fieles al Señor o no.
Amén. Pero no hay como el fuego también para probar el metal y ver si lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo es puro, santo y recto, o había algún motivo allí que necesita ser limpiado. ¿Me siguen? Bueno, entonces esto es lo que Dios está probando. Es detrás de esto que anda el Señor. Ok. Habiendo dicho eso, podemos empezar nuestro estudio de hoy en la noche. ¿Está claro? Ok, entonces vamos a ver. Vámonos al Salmo 7, verso 9. Salmo 7, verso 9. Si no entendemos estas cosas, jamás vamos a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, como dice Santiago abriendo su epístola allí. Pero cuando entendemos estas cosas, y miren, si nos hemos portado re mal y Dios nos prueba, es muy fácil decir, sí, yo sé, Señor, perdóname, ¿verdad? Pues por ahí empieza, ¿verdad? Pero cuando nos estamos portando bien y Dios nos prueba, allí es donde necesitamos entender esto para saber por qué nos está probando. Amén. Salmo capítulo 7, verso 9. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios, bueno, la Reina Valera dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. La King James dice, Dios juzga al justo. No, espéreme. Verso 9, dice, porque el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Amén. Sí, ahí estamos. Estoy comparando una Biblia con la otra. El Dios justo prueba la mente y el corazón, o el corazón y los riñones. Las palabras hebreas son lev y kliyá. El Dios justo prueba el corazón y los riñones. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y ahorita vamos a ir viendo citas en donde Dios ni siquiera se mete con el corazón y los riñones del impío. ¿Sí? Lo que tiene que hacer con el impío primero es salvarlo, ¿verdad? Para empezar a trabajar con su corazón y con sus riñones. Dios solo se mete con el corazón y los riñones de una persona piadosa o de una persona justa. Así es que bienvenidos a este camino. Ya son salvos, ustedes van a ser probados. Los demás no, los demás necesitan ser salvos y entrar por la puerta. Bueno, sigamos. Salmo 26, 2. Salmo 26, verso 2. Pues versos 1 y 2. Versos 1 y 2. Salud. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Señor, yo digo que yo soy íntegro, pero tú eres el único que puedes decirlo, así es que tú júzgame. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina, en hebreo dice, mis riñones y mi corazón. Aquí lo tradujeron como íntimos pensamientos. Noten la palabra íntimos. En otras palabras, de veras, la razón más profunda que nos motiva. Entonces, David, que era una persona justa, dice, Señor, escudriñame. En otras palabras, investígame. Esa es la misma palabra para probar metales. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Pruébame es refinar metales. Señor, estoy dispuesto a que me pases por el fuego de las pruebas, ¿verdad? Examina mis riñones o mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Eso un impío no puede decirlo, pero sí lo puede decir una persona justa. Y si Dios encuentra escorias, una persona justa va a aprender a decir, Señor, gracias, Señor, que descubriste algo que tú no querías en mi corazón y en mis pensamientos. Si tú no lo quieres, yo tampoco te lo entrego, Señor. Límpiame. ¿Lo ven? Mi corazón y mis riñones. Así es que David no le está diciendo al Señor, Señor, examina mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Señor, vete todavía más profundo, vete más atrás
y examina aquello que está generando o motivando mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Si trazan el tema de los riñones en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, van a descubrir que los riñones eran una pieza del animal que era puesto en el altar, que se trataba de una manera muy particular, ¿sí? Los riñones de las ofrendas por el pecado y los riñones de las ofrendas de paces siempre eran quemados en el altar. En otras palabras, Dios los quería para Él. Y quitaban la grosura que había alrededor de los riñones y todo eso lo quemaban en el altar, porque los riñones le pertenecen al Señor. En otras palabras, Dios le dio al hombre estas facultades para ser Él el dueño de estas facultades en el hombre, pero porque el hombre no comió del árbol de la vida, la serpiente tomó posesión de estas facultades. Y hoy hay tanto engaño dentro de nosotros mismos que, como les digo, podemos ser cristianos y estar haciendo un montón de cosas motivados por las razones equivocadas. Amén. ¿Cierto o no? Bueno, aquí no dejemos un dedo en Salmos, pero solo recordemos esta cita. En Marcos 7:21, esta la conocemos pero re bien. Marcos 7:21, y en un momento vamos a irnos a otra cita clásica en el libro de Jeremías. Marcos 7:21. Y en algún otro lado dice que Jesús no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había dentro de ellos. ¿Se recuerdan? No recuerdo dónde está esa cita, pero ahí está. Pero en Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón, Leb, está hablando de esto, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren una acción tan bonita como invitar a alguien más a cafecito y champurrada. Qué belleza el amor ágape entre los hermanos, ¿verdad? Qué lindo que me está invitando a comer una champurrada y a tomar cafecito. Ajá, pero al rato viene el disparo, ¿verdad? Es que fíjate que quería pedirte tal y tal cosa. ¿Ven cómo la acción puede verse muy santa, pura, limpia y justa? Y la motivación puede ser completamente lo contrario. ¿Lo ven? O empezamos a acercarnos a alguien y ¡ala, qué especial esta personita! ¿Cómo se preocupa de mí? Siempre me busca y me saluda y está pendiente que yo esté. Y de repente un día ahí va el anzuelo, ¿verdad? Es que fíjate que quería pedirte un favor. Entonces los motivos nunca fueron los correctos. ¿O no? Por eso dependemos de Dios para que Él examine nuestro corazón y nuestros riñones, porque nosotros mismos no entendemos lo que hay ahí adentro metido. ¿Vamos? Salmo 139. Salmo 139. Ese es maravilloso, ese es clásico. Ajá, es uno de nuestros salmos favoritos. Salmo 139. Vamos a leer todo el salmo. Este es el salmo de mi esposa. Salmo 139, verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste con su nombre. O sea, esta persona está en el jardín del Edén porque estás circunscrito dentro de su nombre. Y sobre mí pusiste tu mano. Esa es la torre de su nombre, sobre él. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
¿Cómo así Dios está en el infierno? Eso ya se los he explicado, ¿verdad? Algún día regresamos a esos temas. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora oigan esto. Aquí cliyá lo tradujeron como entrañas. Dice, porque tú formaste mis riñones, cliyá, o mis entrañas. Y la palabra formar tampoco nos da una idea completa. La palabra que tradujeron formar ahí es caná. No sé si alguien está familiarizado con caná. Caná significa comprar. No sé por qué lo tradujeron formar, la verdad. Caná es comprar, redimir, poseer, recuperar. Eso significa caná. En otras palabras, tú posees mis entrañas. Pero cuando la serpiente ganó ventaja y tomó posesión de nuestros riñones, cliá, entonces ahora viene el Señor Jesucristo a comprar de regreso, a redimir, a recuperar lo que le pertenece. Amén. ¿Lo ven? Dios quiere ser el dueño no solo de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Vayámonos más atrás a aquello en lo más profundo de nuestro ser que está motivando o generando incluso los pensamientos. Eso es a lo que se refiere como el corazón y los riñones. ¿Sí? Porque tú, Caná, posees y compraste y redimiste y recuperaste mis riñones. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. No se refiere solo a los rasgos físicos que tenemos nosotros. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que tienen que ver con su plan maestro y su voluntad para nosotros como individuos. No solo las físicas, las espirituales, las eternas también. Así es que no nos hagamos bolas. Hay un libro en donde ya está escrito el plan maestro de Dios para nosotros. Todo lo que Dios está esperando es que nos humillemos para que Él nos alinee a lo que está escrito en ese libro. Amén. Verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Por eso cada vez que hablamos de Dios es como que se nos abre una nueva puerta aquí, una nueva puerta aquí, una nueva puerta aquí, que nos hace pensar en esto otro y en esto otro y en esto otro. Es infinito. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahora aquí usa la palabra lebab. Pruébame. Sí, bajan es una de las palabras que hemos estado trabajando. Investiga los metales, examínalos para ver si hay impurezas. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ahí la palabra pensamientos no es riñones, es otra palabra. Es saraf. ¿Ok? Pero aquí tienen, porque tú poseíste mis riñones, ¿verdad? Tú formaste mis entrañas. No solo se refiere a los riñones físicos, se refiere a nuestros riñones espirituales, digámoslo así. Amén. ¿Ven cómo Dios quiere poseer incluso
aquella cosa que genera nuestras motivaciones. Por eso es que nos prueba. Es detrás de eso que anda al final de cuentas. Amén. Cuando el Señor posee eso, entonces es Él el que va a generar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Estamos? Muy bien, vámonos ahora a Jeremías. Saben que ya que estamos en Salmos, sigamos en Salmos. Salmos 16, 7. Y en un momento pasamos a Jeremías. Salmo 16. Salmo 16. Verso 7. Aquí riñones, cliyá, lo tradujeron como conciencia. Salmo 16, 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. En otras palabras, aunque estemos dormidos, nuestra fábrica de motivaciones sigue funcionando. Hay otro ángulo a esto también. Cuando nuestra fábrica de motivaciones ya fue comprada de regreso, redimida y limpiada por el Señor Jesucristo, aunque estemos pasando por una noche espiritual, nuestros motivos van a seguir siendo los correctos. Amén. Ese es el otro ángulo. Bueno, eso es el Salmo 16, 7. Ahora vámonos a mi Salmo. Salmo 73. Salmo 73. Este es un salmo que nos ha salvado la vida una y otra vez, y a mucha gente le ha salvado la vida. Este lo escribió Asaf. Y aquí Asaf se está quejando, porque sus obras son tan maravillosas que él no entiende por qué está sufriendo semejante trato. Y la gente que se porta tan feo, a ellos les va re bien. Y Asaf, que se está portando tan bien, le está yendo re mal. Si no conocemos los caminos de Dios, así como él se tambaleó y casi lo hizo caer esto, les prometo que nosotros nos vamos a tambalear y nos va a hacer caer también, porque no conocemos los caminos de Dios. ¿Cuántas veces esa ha sido nuestra queja? Pero si yo que te conozco, Señor, y mira lo que me está pasando, y aquel que no quiere nada contigo le va re bien. No les voy a decir levanten su mano, pero si somos honestos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la palabra que nos instruye. Entonces dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Ha visto algo así alguna vez? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿y cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Job dijo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me estoy guardando yo para Dios si al final me va a ir re mal? Y le va mejor a aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos. Él dijo: voy a hacer un experimento, voy a empezar a actuar igual que ellos, a ver cómo me va, a lo mejor me va bien también. Y tuvo la loca idea de empezar a hacer su experimento. Dijo: si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Sabe qué necesita? Meterse a orar, entonces va a entender. Comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Y aquí la palabra cliyá la tradujeron como corazón. Y en mis riñones sentía punzadas. En otras palabras, Dios empezó a exhibir algo que lo estaba motivando a vociferar como estaba vociferando. A lo mejor todavía estaba lleno de codicia y lo que le caía mal era que el otro tenía algo que él no tenía. ¿Quién sabe? ¿Cómo lo va a saber uno? Uno se ve muy justo, santo, recto y puro, muy justo. Cuando uno alega y dice, pero ¿por qué a aquel impío le va re bien y a mí me va re mal? Y creemos que nos estamos viendo muy justos y rectos cuando hablamos así, cuando todo el tiempo a lo mejor el Señor lo que está viendo es codicia en nuestros riñones. Así es que Él empezó a sentir punzadas en sus riñones. Pues no estos de aquí, ¿verdad? Los espirituales. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Le compuso los riñones. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Eso se llama riñones limpios. Allá no había piedras en los riñones ni nada de eso. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así es que aquí Dios se valió de la prosperidad de los demás para exhibir los riñones del salmista. ¿Lo ven? Bueno, miren, esto está tan emocionante que mejor nos vamos a Jeremías de una vez. Jeremías 11. Jeremías 11. Déjenme ver qué quiero. Bueno, leamos desde el 19 tal vez. ¿Se acuerdan que a Jeremías le llovió por estar profetizando la verdad? Cuando Jeremías profetizó exactamente en el momento en el que el último rey de Israel fue tomado cautivo por el rey de Babilonia y los babilonios entraron a la ciudad de Jerusalén, le prendieron fuego y la deshicieron. Jeremías es cabal de ese momento histórico. Y todos los demás profetas estaban diciendo, no va a pasar nada, no teman, ¿verdad? Y Jeremías era el único diciendo, los caldeos van a hacer los trizas, los van a hacer trizas, los van a hacer trizas. Entonces le llovió, pero dice Jeremías 11:19, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. En vez de escuchar al profeta y arrepentirse, buscaron acabar con el profeta. ¿Y se acuerdan que lo metieron en la cárcel por un tiempo y después eso no fue suficiente, lo metieron a una cisterna que había en el patio de la cárcel? O sea, le fue re mal a Jeremías. ¿Pero por qué si era el profeta de Dios? Bueno, que cree que por ser profetas no vamos a padecer. Al contrario, si somos los únicos que estamos hablando lo que la carne no quiere escuchar. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas. Aquí dice la mente y el corazón. En hebreo es los riñones y el corazón. Aquí tradujeron cliyá como mente. Vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Pero tú escudriñas la mente, tú escudriñas el corazón, o los riñones y el corazón. Tú ves más allá incluso de nuestros pensamientos. Las acciones fueron generadas por un sentimiento, los sentimientos fueron generados por un pensamiento, pero los pensamientos fueron generados por una motivación.
Ahí es donde están estas cosas que se llaman el corazón leve y los riñones clia, lo que motiva incluso los pensamientos. Y eso es lo que Dios ve. ¿Sí? Ahora Jeremías 17. Esta es una de mis citas favoritas. Vamos a leer desde el verso 5. Desde el verso 5. Jeremías 17, 5. Así es que la próxima vez que se van a hacer los santitos, no confíen en la acción que emprendieron, porque si los motivos no fueron los correctos, a Dios no lo vamos a impresionar para nada con nuestras grandes acciones. Amén. Porque nos ama, no nos va a dejar así como nos ve, y va a empezar a calentar la estufa para probar el metal y para que veamos que por ahí hubo un poquito de escoria, ¿verdad? Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto es paralelísimo al Salmo 1. Es el mismo principio del Salmo 1. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, el río de vida, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oigan esto, engañoso es el corazón leb. Engañoso significa fraudulento, contaminado. La palabra hebrea es la palabra akob. Significa fraudulento, contaminado, torcido, mañoso y traicionero. Leb. La palabra es akob. Sería más o menos así. Akob. Algo así sería fonéticamente. Akob. Akob. Engañoso significa fraudulento, contaminado, torcido, mañoso, traicionero. O sea, ahí está hablando de todo el mundo, pues. Está hablando de la condición en la que cayó esta facultad o esta capacidad que Dios le dio al hombre cuando esta capacidad cayó prisionera de la serpiente. Amén, allá en el jardín del Edén. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Perverso significa débil, enfermo, incurable. Esta cosa no se cura con nada hasta que el Señor Jesucristo llega al corazón y lo compra de regreso. Amén. Incurable, dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No está hablando de nuestros pensamientos, sentimientos o acciones. Está hablando de lo que está detrás, incluso generando los pensamientos, sentimientos y acciones. Yo, Jehová, que escudriño la mente. La palabra mente es otra vez la palabra leb. Allá era corazón, aquí es mente. Yo, Jehová, que escudriño la mente o el corazón, leb. Que pruebo el corazón, lebab, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Lo ven? Sí, ahí estamos. Así es que, bueno, ahí tienen pues a todo color, ¿verdad? Lo que estamos tratando de explicar acá. Ahora vámonos a Jeremías 20, del 7 al 12. Jeremías 20, del 7 al 12. Dice, este es un pasaje precioso, dice, este es Jeremías. Al pobre le llovió por todos lados hasta que un día dijo, renuncio. Y en esas estaba cuando dice,
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Cada vez que abro la boca me meto en problemas y me llueve sobre mojado. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Si ustedes tienen la palabra de Dios, traten de callársela a ver si pueden. La palabra es algo viviente, es algo viviente, imposible contenerla, imposible retenerla. Aunque sea en los términos de Jeremías, que era un profeta y estaba hablándole al pueblo, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque viene la destrucción. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Todos estaban esperando a que tirara la toalla. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Y si estaba con Jeremías como poderoso gigante, está con ustedes y conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Aquí cliyá lo tradujeron como pensamientos. Que ves los pensamientos o los riñones y el corazón, lev. Vea yo tu venganza en ellos porque a ti he encomendado mi causa. Y de paso, de cualquier manera, si ves que hay escoria en mi corazón y en mis riñones, límpiame. Amén. Pero Dios ve los motivos, ve los motivos. ¿Cuál sería la razón detrás de los pensamientos, sentimientos y acciones del pueblo de Israel en esos días que querían acabar con Jeremías y con su profecía? ¿Qué los motivaba? Al final de cuentas, porque querían seguir haciendo sus propias cosas. ¿Qué les importaba si estaban ofendiendo a Dios o no? Y muchas veces venimos nosotros con un celo santo a tratar de imponer alguna idea o alguna cosa, y realmente lo que nos está, qué santo el hermano, ¿verdad? Y realmente lo que nos está motivando es, pero déjenme en paz y no se metan conmigo porque yo quiero seguir haciendo lo que se me viene en gana. Y eso es lo que Dios ve, y eso es lo que Dios corrige. Amén. Bueno, aguantamos una más. No, perdón, mentí, me arrepiento. Dos más. Jeremías 12 del 1 al 3. Jeremías 12 del 1 al 3. Jeremías 12, versos del 1 al 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Como que es un mal generalizado de la raza humana, ¿verdad? Si somos honestos, somos igual nosotros. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus riñones. Cliyá. No hay Dios por ningún lado en sus motivaciones. ¿Lo ven? O sea, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, sacó a Dios de sus riñones. Por eso el Señor Jesucristo viene a comprar de regreso lo que le pertenece. Amén. Y a poseer lo que le pertenece. Pero en el jardín del Edén el hombre sacó a Dios fuera de sus riñones. Entonces, un ser humano sin Cristo, sus motivos jamás van a ser puros, santos, limpios y rectos, no importa cuán grandiosas y majestuosas sean sus obras. Y Dios anda detrás de los motivos, no de las obras. Porque los motivos son la semilla, son la semilla. Y si no dio mal fruto por aquí, lo va a dar por aquí, pero lo va a dar, porque esa es su naturaleza. Amén. Hoy sí, el último. ¿Qué creen? Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Y con eso terminamos por lo menos esta parte.
Apocalipsis 2, verso 18. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Y con esto termino. Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué tiene ojos como llama de fuego? Para examinar nuestro corazón y nuestros riñones. Y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué tiene pies semejantes al bronce bruñido? Porque allí está el horno a donde el Señor va a meter nuestro corazón y nuestros riñones para probarlos con fuego, para ver de qué metal están hechos. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, sus acciones son magnánimes. ¿Cómo empieza el verso 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Tolerar significa dejar en paz, permitir. O sea, había una mezcla en sus motivaciones, ¿verdad? Aunque sus acciones se veían muy bien, pero en su corazón y en sus riñones había un problema. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, en el fondo donde están el corazón lev y los riñones, está este motivito de pero déjeme disfrutar de esto que hoy se llama libertad cristiana, y más o menos déjenme hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. Aquí dice de ella, la King James dice de ellos. Y a sus hijos heriré de muerte, o sea, el fruto o el producto, sus obras. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. Aquí lo tradujeron mente, los riñones, cliá, y el corazón, lev. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Así es que ya ven, ni siquiera la iglesia de Tiatira estaba impresionando a Dios con sus majestuosas y magníficas obras, porque había algo en sus riñones y en su corazón que necesitaba ser limpiado. Amén. Bueno, suficiente. ¿Aprendimos algo? ¿Ven por qué tenemos que considerarnos dichosos cuando nos hallemos en diversas pruebas? Como dice Santiago, porque ¿para qué son las pruebas? Las pruebas son el crisol o la hornaza a donde el Señor va a meter el metal para ver cuán puro es el metal. Y el metal o la pureza no la está viendo en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, sino en lo que está generando en nuestros pensamientos. La cuna o el asiento de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, es detrás de eso que anda el Señor. ¿Sí? Así es que ahora ya sabemos por qué Job no impresionó a Dios con sus grandiosas obras, porque algo necesitaba ser limpiado en sus riñones. La otra semana vamos a repasar un poquito al hermanito Job para que lo vean a todo color. Así es que si estamos pasando por diversas pruebas, qué dichosos debemos considerarnos, porque lo que el Señor está haciendo es limpiando nuestro corazón y nuestros riñones para ser Él el dueño único y legítimo de nuestro corazón y nuestros riñones. Amén. Bueno, suficiente, ya no digo más. Si aprendimos algo, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor por su misericordia.